Hola, mi nombre es Lara Rodríguez y estoy aquí con el equipo de desarrollo de negocio de Also para ver cómo proteger a nuestros sistemas de la información. El concepto de la seguridad en profundidad es un concepto que nace hace ya varias décadas y se centra en proteger al rey, que por supuesto simboliza a nuestros datos y a nuestra información más valiosa. La seguridad en profundidad se conoce como enfoque del castillo, porque refleja las defensas en las capas de un castillo medieval. Es decir, antes de que puedas penetrar en el castillo, pues te encuentras con el foso, con la muralla, el puente levadizo, etcétera, etcétera. Si un mecanismo falla, lo que ocurre es que se activa otro inmediatamente para poder detener este ataque. Lo que ocurre es que el mundo digital ha revolucionado la forma en la que vivimos, en la que trabajamos e incluso también en la que jugamos. Las ciberamenazas actuales están evolucionando y creciendo rápidamente en todo este nuevo mundo. De manera que el modelo de defensa en profundidad, que sobre todo está basado en un mundo muy físico, ha cambiado. En el sentido de que ahora no tenemos un camino directo para llegar al rey, es decir, a nuestros datos, porque el rey se encuentra en distintos sitios. Luego tenemos un sinfín de caminos para poder llegar a estos datos y hoy se encuentran estos datos en este mundo híbrido. ¿Qué es lo que ocurre en este mundo híbrido? Que está todo conectado. Estamos hablando de empleados, hablamos de proveedores, oficinas, incluso compañías que tienen distintas sedes. Y ahora lo que ocurre es que tenemos muchos datos y en muchos sitios y tenemos que seguir protegiéndolos. Del concepto de la defensa en profundidad se desprende un enfoque de múltiples capas donde existen varios mecanismos de defensa para evitar y prevenir que el ataque llegue a nuestra información más valiosa. Con esta nueva situación basada en un modelo híbrido, por supuesto que siguen siendo igualmente importantes todas estas capas, pero en realidad lo que ocurre es que estas capas ya no están aisladas, sino que ahora están todas conectadas y se ha roto lo que conocíamos como un perímetro organizacional, de manera que ahora lo que ocurre es que las capas quedan mucho más difusas y además son muy especializadas para poder adaptarse a esta nueva situación actual. Y resulta básico para este modelo el tener la capacidad de monitorización de todas nuestras líneas de defensa que nos permita detectar cualquier ataque en el menor tiempo posible y además realizar las acciones consiguientes para poder mitigar este accidente. Es lo que llamamos un modelo reactivo. Pero vamos a ver que añadiremos algo más a este modelo, y es que debemos tratar de aprender de las amenazas y los ataques y adoptar una postura muchísimo más proactiva. ¿Cómo hacemos esto? Pues realizando ejercicios de pentest y de red team, poniendo a prueba nuestras defensas y aprendiendo de nuestros ataques. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser el caso de un ataque que lo que va a buscar van a ser las vulnerabilidades de un sistema informático e intentará traspasar las capas de seguridad. Bueno, y para comenzar, creo que es importante mencionar pues, uno de los principales vectores de ataque, como sigue siendo el phishing. Y bueno, creo que todos tenemos claro que desafortunadamente pues, existen cibercriminales o terceros pues, que se dedican a utilizar este tipo de técnicas para finalmente pues, conseguir comprometer nuestros sistemas de información y hacer, digamos, algún mal a través del robo de credenciales o la obtención de números de tarjetas de crédito, detalles de cuentas bancarias, infecciones por malware, etcétera. Estamos también hartos de escuchar que el usuario es el eslabón más débil, pero dicho de otra forma, bueno, pues de lo que se trata es de que todo el trabajo de los administradores de sistemas o de los operadores de seguridad, pues que toman todas las precauciones del mundo para que sus sistemas no se vean vulnerados, pues bueno, que ese trabajo no sea en vano en el momento en el que alguien pues constantemente está abriendo la puerta, pues haciendo clic donde no debe y que por tanto se nos vaya al traste pues toda la capa de seguridad, provocando así pues un alto impacto pues a nivel financiero, reputacional, etcétera. Y bueno, un ataque de phishing puede ser simplemente el primer paso, puesto que sabemos que los ataques de múltiples etapas son ahora su forma de operar. Pueden comenzar pues con un ataque inicial,
empezando con ese correo electrónico de phishing con una URL maliciosa que se conecta a un servidor de comando y control. Luego pasa a un segundo ataque, pues que tal vez involucre robo de credenciales, escalada de privilegios o ejecutables maliciosos, y culminando en el objetivo final, pues que podría ser el robo de datos o un ataque de ransomware. Bien, otro de los vectores que hay que controlar es, digamos, el vector del acceso a nuestros sistemas de información, generalmente en remoto, desde fuera. Con la implantación del cloud, que viene ya de largo, la interconexión de todos nuestros sistemas y que hay muchísimo trabajo en remoto actualmente debido a la pandemia, bueno, pues es un vector que hay que controlar porque es una gran puerta de entrada a nuestros sistemas de información. Nos encontramos con la parte de la pandemia. Geopolíticamente estamos en una situación un poco complicada, muy abonada a que los grupos de hacker traten de entrar en nuestros sistemas o incluso en industria. Y, bueno, en el fondo lo que ha pasado es eso, que ha desaparecido un poco el perímetro, ¿de acuerdo? Siempre aparecerá industria aquí. Industria es un nuevo, digamos, ecosistema que ha evolucionado al 4.0, donde de lo que se trata es de fabricar de manera informatizada y combinando técnicas de producción con muchas tecnologías inteligentes, con personas, con procedimientos, en fin, interconectarlo todo y hacerlo más productivo. Bueno, pues industria es uno de los grandes agujeros actuales que hay en ciberseguridad. ¿Con qué nos estamos encontrando? Vulnerabilidades explotables, sistemas que no se han bastionado, sistemas muy heterogéneos, en el caso de industria, sistemas operativos que están discontinuados y, sobre todo, que no hay una monitorización continua de qué es lo que está pasando en nuestros sistemas. Por tanto, la detección se torna muy complicada. ¿Y en qué riesgos caemos si no conseguimos, digamos, poner líneas de defensa a ese acceso remoto? Bueno, sobre todo intrusión en nuestros sistemas y a partir de ahí ya robo de datos, manejo de sistemas por partes externas, encriptación de los datos de la información e incluso extorsión a nivel económico y todo además, bueno, pues terminará en una pérdida de productividad, en tener líneas de negocio paradas y en una pérdida de reputación muy grande. Por tanto, tenemos que intentar ponerle líneas de defensa y que esto no sea tan fácil de cara a los hackers. Según un estudio de Clark School de la Universidad de Maryland, hay como un ataque de ciberseguridad cada 39 segundos. Entonces nos podemos hacer una idea un poco de cómo está el panorama actual. Y en la parte de credenciales, accesos, identidades, gestionarlos correctamente y utilizarlos como línea de defensa es muy importante. De hecho, si vemos aquí un par de estadísticas, el 37% de las violaciones o de los ciberataques se producen con credenciales robadas, con lo cual tenemos que poner puertas para que eso no pase. Un 58% de las empresas experimentan violaciones de datos desde fuera e incluso utilizando a nuestros proveedores, a nuestros empleados, a nuestros fabricantes que se conectan a nuestros sistemas, utilizándoles a ellos como puente para poder entrar a nuestros sistemas. Por tanto, es una vía abierta, es una vía muy utilizada que a través de conseguir credenciales, a través del phishing, bueno, pues pueden conseguir entradas a nuestra infraestructura interna y a partir de ahí, estando ya dentro, ya se puede empezar a navegar y la cosa se pone complicada. Entonces hay que controlar esto. Cuanto más y mejor, pues funcionarán mejor nuestros sistemas y no tendremos problemas. En línea a lo que ya han comentado mis compañeros, tenemos que identificar a qué niveles o cuáles son los puntos vulnerables a la hora de sufrir un ataque. Yo destacaría en un primer nivel en el que podemos hablar de dispositivos de red y endpoint. Cualquier dispositivo va a estar permanentemente expuesto a ataques, tanto externos como internos. Y a nivel de endpoint tenemos que detectar vulnerabilidades en los equipos, configuraciones que puedan ser no seguras. El uso, por ejemplo, de dispositivos externos a través de los cuales pueda haber una fuga de información. Y esto, además, también lo podemos hacer extensible a la seguridad en los dispositivos móviles.
Si hablamos además de las redes corporativas tradicionales en entornos híbridos, debemos controlar los posibles eventos relacionados además con firewall corporativos o, por ejemplo, configuraciones de dispositivos críticos no seguras. Y, por otro lado, a nivel de aplicaciones, asumimos también que las aplicaciones tienen que estar en una constante evolución, ya que son susceptibles de tener errores o vulnerabilidades que se van a ir mitigando en posteriores versiones a medida que se vayan detectando con el uso de las mismas. Y luego en otro nivel de puntos vulnerables destacaríamos a nivel de identidades, tanto de usuarios como de equipos. Tendríamos que cubrir todo el ciclo de vida desde la autenticación, el establecimiento de privilegios y luego, bueno, teniendo en cuenta siempre que en este establecimiento de privilegios primaría el principio de establecer el mínimo privilegio posible y luego, bueno, pues incluir también toda la parte de autenticación multifactor en endpoints y en VPNs. Bueno, llegados a este punto, el atacante ya ha logrado vulnerar nuestros datos y ha llegado a obtener nuestros datos. Lo importante aquí es entender que una fuga de datos no es solo un incidente lamentable que acaba con unos días de una imagen pública nefasta o algunos clientes perdidos o un dolor de cabeza para los administradores de sistemas. De hecho, perder el control sobre sus datos o sus cuentas de usuario podría suponer una amenaza existencial para su negocio, ¿vale? Entonces es importante entender qué tipo de consecuencias financieras y legales, cuáles son las más importantes en torno a la fuga de los datos. Una de las más importantes son las sanciones de RGPD, ¿vale? La violación del Reglamento General de Protección de Datos puede resultar en multas abrumadoras. Las autoridades de supervisión de RGPD pueden sancionarle con 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación mundial anual del último año financiero, ¿vale? Lo que sea mayor. Otro punto importante a ver es el coste de los litigios, independientemente de que le declaren culpable o no del incumplimiento de RGPD. Es posible que las consecuencias legales y los costos asociados de una violación de datos no se detengan ahí. Un flujo continuo de demandas a título personal sobre la privacidad de los datos es una pérdida de recursos alarmante para la empresa. También tenemos que tener en cuenta la caída de la reputación. Después de una importante filtración de datos, los consumidores ya no confiarán en su empresa. Imagino que usted es uno de esos clientes, que de repente descubre cancelaciones de cuentas, robo de identidad o transacciones fraudulentas con su tarjeta de crédito, después de una violación de datos en su empresa. Resultará extremadamente difícil, si no imposible, restaurar la confianza perdida en esa persona, ¿vale? Un cuarto tipo de costosa pérdida de información es el robo de sus planes a futuro, la filtración de información competitiva, datos y ficheros sensibles. Si su estrategia de negocio se filtra, los competidores sabrán cómo quitarle la ventaja y atacar a su base de clientes, está claro. Por último, me parece interesante también hablar de la interrupción del servicio, ya que si el ataque no solo roba sus datos, sino que les impide acceder a ellos, como podría suceder con un ataque de ransomware, se enfrentará a costosas pérdidas por la interrupción de su servicio que podrían terminar con la empresa. Bueno, y hemos visto cómo el atacante ha intentado traspasar las capas de seguridad, pero el sistema nos va a sorprender ahora no solamente contraatacando, sino que también va a anticiparse al ataque. Se trata de aumentar la posibilidad de detectar intrusos y poder disminuir las oportunidades de que estos intrusos se encuentran para lograr su propósito. Pues efectivamente, Lara, se trata de tomar medidas y, bueno, pues como medidas indispensables tenemos que asegurar pues una buena protección en nuestros dispositivos, ¿vale? Ya sea pues puestos de trabajo, portátiles, servidores, móviles, tablets, etcétera. Y para ello, como digo, pues bueno, necesitamos soluciones de ciberseguridad pues, que nos permitan protegernos frente a esas amenazas tradicionales, evidentemente, pero también es muy importante la protección frente a todas esas amenazas desconocidas. ¿Y para esto qué necesitamos? Pues bueno, es imprescindible que esa tecnología pues, también esté basada en un sistema sin firmas
y que se encargue de analizar el software en tiempo real y parar los procesos que intenten cifrar documentos de forma maliciosa, como podría ser el caso de un ataque de ransomware. También clave es lo que conocemos como Machine Learning, ¿vale? Con un aprendizaje automático, inteligencia artificial, pues que nos permita ser mucho más rápidos a la hora de identificar nuevas amenazas y vulnerabilidades de día cero. Y, por supuesto, algo que también es clave es contar con tecnología anti-exploit, ¿vale? Pues tecnología que nos permita detener las amenazas antes de que se conviertan en un problema, gracias a que, bueno, pues de lo que se va a encargar es de reconocer y bloquear técnicas comunes utilizadas por los atacantes para la propagación de malware. Y, por último, pero no menos importante, evidentemente necesitamos tecnologías de protección y prevención, pero también de detección y de respuesta. Y, por tanto, no podemos olvidar las soluciones de EDR o XDR, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues se trata de que podamos observar, investigar y analizar los equipos pues, con la finalidad de identificar, detectar y prevenir amenazas avanzadas pues, con mayor facilidad y lograr así una respuesta más sólida a las amenazas de los endpoints. Pero bueno, también sabemos que con esto no es suficiente, ¿vale? También necesitamos contar pues con un firewall para proteger nuestra red de ataques y que nos permita pues, la conexión de recursos internos y usuarios remotos, etc. Pero hay algo que creo que es clave para que podamos dar un paso más a nivel de seguridad y esa es la sincronización entre sistemas, entre equipos y firewall y con una comunicación continua entre ellos. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque si un equipo queda comprometido o imaginaos existe algún peligro de compromiso, lo que queremos es que ese equipo informe automáticamente al firewall de que hay un riesgo, ¿vale? Cuando esto ocurre, el firewall entonces lo que hace de manera totalmente automática es aislar ese equipo, pues evitando toda la parte de movimientos laterales, pues para que el ataque no se propague dentro de la red e incluso permite crear reglas de autorremediación pues limpiando automáticamente la infección y restaurando el acceso del equipo a la red cuando todo está ok. Y no olvidar la importancia de la concienciación, ¿vale? O sea, es imprescindible contar con soluciones o una plataforma que nos permita hacer el lanzamiento de simulacros con campañas de phishing y de forma escalonada y que a su vez sea una plataforma de formación en ciberseguridad para nuestros empleados y que nos permita medir el nivel de concienciación real existente, ¿vale? Algo que también es clave es pues la definir una estrategia para realmente ser efectivos, pues teniendo en cuenta los distintos roles de los empleados, los distintos departamentos, usuarios de mayor riesgo, de forma que podamos diseñar pues campañas específicas para cada grupo o departamento, pues por ejemplo para evitar el robo de credenciales o para evitar el típico fraude del CEO por suplantación de identidad o campañas de phishing, pues de un phishing más tradicional sobre aperturas de adjuntos. Y por último, destacar también que para que la seguridad sea realmente efectiva es importante que también sea simple en su gestión. De modo que si conseguimos contar pues, con estas soluciones para que puedan ser gestionadas y administradas desde una única consola en la nube, pues también mucho mejor. Muy bien. Y ahora vamos a tratar de parar las intrusiones desde fuera de nuestra infraestructura, digamos, para no permitir que los hackers se cuelen en nuestros sistemas y nos puedan dañar cualquier línea de producción, nos puedan dañar cualquier servicio de cara a nuestros clientes, cualquier aplicación, cualquier activo en definitiva, o nos puedan robar la información. Bien, nosotros proponemos lo que es la gestión de credenciales privilegiadas, considerando un acceso remoto siempre como que es un privilegio, hay que hacerlo con una credencial privilegiada. Entonces hay que manejar y hay que gestionar a qué activos hay que proteger, quiénes tienen acceso a esos activos, en definitiva, gestionar las credenciales de la gente que se puede conectar desde fuera. Entendiendo que puede haber empleados, puede haber proveedores, puede haber fabricantes, y bueno, hay que controlarlos a todos desde dos vertientes. O, digamos, el acceso operativo sobre nuestros sistemas, bases de datos, servidores, aplicaciones, o bien desde el punto de vista del soporte. Mis técnicos que remotamente se van a conectar contra los endpoints de mis usuarios pues para tratar de solucionarles cualquier tipo de problemas. Eso también es un acceso privilegiado. Entonces, vamos a tratar de securizar eso
con una solución como puede ser la de Beyond Trust. Cubre las dos opciones, la parte de soporte remoto y la parte de acceso remoto. Y lo cubre en base a un canal de comunicaciones, digamos, propietario, no es una VPN. Hay una gran diferencia entre una VPN y este tipo de canal de comunicaciones. La VPN, su configuración no es tan fácil, primero, y segundo, tiene dos estados básicos, abierto o cerrado. No te da la granularidad necesaria para dar acceso a los usuarios, a los distintos sistemas, a los distintos activos de información de mi compañía. Una solución como esta de Beyond Trust sí permite esa granularidad. Por tanto, es una ventaja muy grande. Y la segunda es la capa de ciberseguridad que envuelve a este tipo de soluciones, donde todo queda auditado, todo queda grabado, las sesiones que se abren con un acceso remoto privilegiado queda grabado. En cualquier momento podemos hacer la trazabilidad de qué es lo que se ha hecho sobre nuestros sistemas en base a lo que se haya grabado. Por tanto, es una manera muy buena de ponerle puertas a que los hackers puedan entrar a nuestros sistemas, ya sea en IT y también en OT, donde ahí la dificultad es mayor en cuanto a que tenemos sistemas obsoletos, redes mal configuradas, conexiones indebidas y muchas credenciales que saben que están ahí, pero nadie las maneja. Bueno, pues con este tipo de soluciones tiene cabida proteger todo este tipo de accesos. Ya os digo, bien a nivel operativo o bien incluso para manejar una planta industrial en remoto desde la casa del propio operario, reproduciendo su sitio de trabajo, sus pantallas, sus escalas, sus controladores, sus sistemas, reproduciéndolos en su casa o en remoto, donde haga falta, para que no tenga que estar operativamente en la fábrica. Entonces es una muy buena puerta manejar las credenciales y controlar bien los accesos remotos a mi infraestructura interna. Muy bien, pues una vez que ya tenemos identificados cuáles son esos puntos vulnerables y enfocándonos en la prevención y posterior remediación de estas vulnerabilidades, podríamos decir que tenemos un conjunto de soluciones que nos van a ayudar a frustrar estos ataques, y utilizando la misma categorización de la que hemos hablado anteriormente, pues a nivel de dispositivos necesitaríamos una solución SIEM que fuera capaz de recoger la mayor parte de información, la mayor cantidad posible de eventos, de registros producidos en estos dispositivos, que la correlara, que detectara actividades que puedan ser sospechosas y que además pudiera llegar a una posterior auditoría, ¿vale? Además, si a esto le añadimos una solución web basada en Machine Learning, que nos va a alertar también de todas las desviaciones que se pueden producir en base a un patrón de uso habitual o de comportamiento, tanto de usuario como de entidades, y alertarnos de cuándo se están produciendo estas anomalías, que pueden llegar a ser pues una señal de que realmente se está produciendo un ataque. A nivel de aplicaciones, necesitaríamos una solución que nos automatizara toda la actualización de aplicaciones mediante la instalación de parches en nuestros endpoints, en nuestros dispositivos. Todo esto si hablamos de un entorno en on-premise. Si nos referimos a un entorno cloud, nos ayudará a la gestión de un single sign-on y unido además a un múltiple factor de autenticación que nos va a aportar esa seguridad adicional, así como, por ejemplo, pues un control de ejecución de aplicaciones a nivel de endpoint, que nos va a ayudar a discriminar también el uso de determinadas aplicaciones en función del rol de cada uno de los usuarios. Y por la parte de identidades necesitaríamos pues una solución, como ya ha comentado Eduardo, pues una solución capaz de gestionar y controlar pues todos esos accesos privilegiados, con un especial seguimiento de cuentas privilegiadas y en base a esto, pues establecer acciones de remediación, como por ejemplo deshabilitar esas identidades a través de las cuales se están produciendo este tipo de comportamientos anómalos, o que pueden ser señal de que pues tenemos una importante brecha de seguridad. Bien, bueno, como han comentado mis compañeros, hay diferentes soluciones y tecnologías que podemos aplicar para
para aplicar capas de seguridad a nuestra estructura, a nuestra empresa y así evitar que el ataque llegue a su objetivo, ¿no? En este sentido, el backup es siempre nuestra última capa de defensa frente a la pérdida de datos, porque nos permite básicamente volver a un punto en el tiempo en el que no habíamos sido atacados aún y donde nuestros datos se encuentran íntegros. Las soluciones que comercializamos garantizan que estas copias de seguridad sean íntegras, que no tengan una infección, que no arrastren la infección, que no arrastren un malware que hemos sufrido anteriormente y que podemos tirar de ellas, de estas copias de seguridad, para restaurar nuestros sistemas, ¿vale? Pero además de poder restaurar nuestros sistemas y de volver a un punto en el tiempo, lo que nos permite también el backup es armar un plan de continuidad de negocio, ¿vale? Una serie de acciones preconfiguradas que evitan la caída de nuestra producción ante desastres o ataques en nuestros servidores, restaurando los datos en un nuevo sitio y redirigiendo el tráfico. Obviamente los datos aquí, tanto en tránsito como en reposo, los datos van a estar cifrados, ¿vale? Para brindar una capa más de seguridad. Siempre se recomienda cumplir con una estrategia muy conocida, que es la estrategia de continuidad 3-2-1-1. ¿En qué consiste esta estrategia? La estrategia consiste en que debes tener al menos hasta 3 copias de tus datos en 2 dispositivos diferentes, como puede ser un disco o una librería de cinta, por ejemplo. Una de esas copias debe estar fuera del sitio de producción, ya sea en una oficina remota, ya sea en la nube, por ejemplo, pero debe estar fuera de la oficina de producción para evitar pérdida de datos en caso de desastres a nivel de desastres ambientales, incendios y tal. Y por último, el último uno es que debes tener una de esas copias, debe ser inmutable. Actualmente hay metodologías y dispositivos que brindan de inmutabilidad a tus datos, impidiendo que los alteren. En el caso de un ataque de ransomware, por ejemplo, logre llegar a nuestros datos, podrá cifrar los datos primarios, pero las copias de seguridad inmutables no se verán afectadas, permitiéndonos así restaurar archivos o recursos compartidos rápidamente. El backup se lo suele comparar con un seguro, como si fuese un seguro de incendio, por ejemplo, pero la diferencia fundamental es que a la hora de hablar de ciberseguridad, de todo lo que han hablado mis compañeros y de los que nos trae a este webinar, la pregunta no es qué tan probable es que me ataquen o qué tan probable es que me suceda algo de esto, sino es cuándo recibiré un nuevo ataque, ¿vale? Y con esa perspectiva se entiende perfectamente por qué es vital para su empresa tener un sistema de copias de seguridad y un plan de continuidad ante desastres. Bueno, yo creo que ha quedado claro que en el nuevo modelo de defensa en profundidad que tiene que adaptarse a este mundo híbrido, los analistas tienen que aprovechar las pistas y todas las acciones que puedan anticipar y, por tanto, generar un mayor incierto al atacante, ¿no? Generar esta incertidumbre para el atacante. Con lo que se tiene que añadir un nuevo modelo basado en información, que sea capaz de prever los comportamientos y de poder identificar patrones. Al final se trata de sorprender al atacante. De esta manera lo que podemos hacer es crear escenarios que permitan anticipar los ataques. Hemos visto varios ejemplos a lo largo de esta presentación. Entonces, de esta manera, la defensa en profundidad pasa de ser una acción pasiva y de postura reactiva a una estrategia muchísimo más activa. Esta estrategia lo que hace es combinar el reconocimiento de riesgos que ya son conocidos y lo hace con la incorporación de capacidades de defensa y de anticipación, sobre todo basadas en lo que es el aprendizaje dinámico, que es muy particular para cada empresa. Por lo tanto, las capas de protección dejan de ser solo receptores estáticos de estos ataques para poder transformarse en algo mucho menos rígido o en transformarse en membranas que son capaces de percibir estos cambios y aprender de manera dinámica en cada capa y también entre capas con el fin de aumentar su capacidad de defensa. Muchas gracias por participar en una de las sesiones de los distintos webinars de ciberseguridad. Para cualquier consulta, queda aquí nuestro contacto. Muchas gracias.